Ahí volvimos a grabar, chiquillos. Chiquillos, lo que les estaba comentando, vamos a quedar donde nos detuvimos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Y me voy a colocar la mascarilla porque llegó el tío Pancho. No, chiquillos, ¿por qué es importante? Porque en el fondo la dinámica, las prácticas imperialistas, colonialistas, chiquillos, siguen vigentes, ¿ya? Nosotros seguimos viviendo en un mundo que está dominado, ¿ya?, por determinados grupos. De hecho, la lógica centro-periferia que estábamos conversando en un comienzo, que yo les explicaba en un comienzo, sigue vigente. Piensen en Chile. Chile sigue siendo un país que exporta principalmente materias primas, es decir, productos sin elaboración. Exportamos el cobre bruto y compramos todos los productos tecnológicos hechos con base a cobre. Ahí sí está. Ahí ya. Te pasaste, choro. ¿Qué más? Por ejemplo, seguimos en el fondo manteniendo... Ah, ¿cacharon el tip ese? De la chica del son. Ya. Vale, te pasaste. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, piensen que nosotros mantenemos una religión que trajeron los conquistadores, que se consolidó en el país cuando éramos colonia, que es el catolicismo. ¿Ya? Piensen también, chiquillos, que eso mismo ocurrió en gran parte de África, por ejemplo. Hay partes de África que son cristianas o siguen una rama del cristianismo porque fueron dominados y gobernados por países cristianos. O sea, no católicos, pero sí ortodoxos, anglicanos, lo que sea. ¿Ya? En los deportes, chiquillos. Hay deportes que se juegan quizá en un país europeo y en algunas colonias. Probablemente ninguno de ustedes ha escuchado hablar del cricket, que es un deporte que se juega bastante en Inglaterra y que lo juegan solamente las colonias inglesas. Australia, Nueva Zelanda, India, Sri Lanka, Bangladesh, Trinidad y Tobago. Son los países que juegan cricket. El rugby, por ejemplo. El rugby, que también es un deporte británico, se expandió en colonias británicas como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Y que hasta el día de hoy sigue siendo potencia en ese deporte. El lenguaje, que en la India uno de los idiomas oficiales sea el inglés, te marca el impacto que tuvo esa dominación cultural. ¿Ya? Costumbres, por ejemplo, el tema de tomar té a determinada hora, por ejemplo, el conducir en determinada dirección, ¿ya? Nosotros conducimos con el volante a la izquierda, en cambio los ingleses conducen con el volante a la derecha. Y eso solamente lo hacen los ingleses y algunos países que fueron colonias inglesas. Bueno, y creo que Japón también, pero Japón es un caso aparte. En el fondo, fueron imponiendo ciertas prácticas diarias que provienen de esta época del imperialismo y el colonialismo, de esta dominación que establece Europa, ¿ya? De hecho, en esta época, el racismo, chiquillos, el clasismo era mucho más dominante que hoy día, ¿ya? Se entendía en esta época que el hombre blanco era el que estaba destinado a ser gobernante y a dirigir los destinos del país. Se creía que el hombre de color, me refiero a la gente de África, de Asia, eran gente intelectualmente inferiores, por lo tanto tenían que aceptar la dominación del resto. ¿Qué significa eso? Que yo tenía que, en el fondo, hacer lo que se me dijera que hiciera sin yo tener la capacidad de cuestionarme el por qué tengo que hacerlo. No podía elegir libremente si quería que esta persona me gobernara, porque probablemente por ser de color no tenía derecho a voto. Y esto, chiquillos, se mantuvo hasta mediados del siglo XX. En Sudáfrica esto duró hasta la década de los 90, cuando asume Nelson Mandela y cambia toda la historia de Sudáfrica. Desaparecen todos los vestigios de la época colonial, en la cual una minoría blanca dominaba un gran porcentaje de población de color. ¿Ya? Y otros elementos, chiquillos, piensen en el cambio climático y en el calentamiento global. Problemas que tenemos hoy en día.
Ayer salían noticias que decían que ya el cambio climático se estaba convirtiendo en algo irreversible, que no íbamos a poder cambiar, sino que lo que nos quedaba era poder acostumbrarnos a vivir de esa manera. Piensen, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, en el estado de California, donde hay incendios, chiquillos, que llevan días, que se han quemado millones de hectáreas, lo mismo que pasa en Grecia. Piensen en la sequía que nos está afectando hoy en día, ¿ya? Eso, chiquillos, tiene que ver con este evento. Su origen está acá. Fue en este momento en el cual el hombre comenzó a buscar en grandes cantidades los recursos naturales y minerales y comenzó a explotarlos sin considerar las consecuencias. Porque en esta época la gente no se preocupaba de, quizás no va a haber mañana o esta especie va a desaparecer. En esa época nos daba lo mismo porque no entendíamos lo importante que era el cuidado del medio ambiente. Hoy en día sabemos que nosotros somos parte del ecosistema. Somos un elemento más dentro de la naturaleza. No somos la especie superior. Porque todavía dependemos de los árboles para vivir, dependemos de los vegetales para vivir, dependemos de los animales para vivir, dependemos del agua para vivir. ¿Ya? Sin todo lo que yo te nombré no podríamos sobrevivir porque no nos podríamos alimentar, no podríamos beber, no podríamos respirar. Entonces seguimos siendo extremadamente dependientes de estos elementos. Por lo tanto, es mentira eso de que seamos la especie superior. De hecho, somos la especie que más daño le ha hecho al planeta, debido a la cantidad de especies de animales que hemos extinto, los millones de hectáreas de bosque que hemos talado, chiquillos, para plantar pino oregón, eucalipto que se da rápido y genera plata. Hemos destruido todo el ecosistema en el cual nosotros vivíamos. De hecho, el proceso de un aumento sostenido de la temperatura del planeta de manera acelerada se viene dando desde esta época en adelante, que es la época en la cual se consolida la revolución industrial y surgen las grandes fábricas. Antes de eso la temperatura se mantenía relativamente estable, chiquillos, y en este momento en el cual aumentó. Piensen, chiquillos, que quizá en unos pocos años nosotros hemos sido capaces de aumentar la temperatura del planeta en 1 grado. Profe, 1 grado no es nada. 1 grado es muchísimo. 1 grado puede significar la diferencia de que hayan ciudades completas que queden bajo el agua. Porque si sigue aumentando la temperatura como sigue, los polos, los hielos eternos se van a comenzar a derretir, va a aumentar el nivel del agua y eso va a hacer que ciudades costeras desaparezcan. O sea, no va a existir Viña del Mar, el Plan de Valparaíso, todo lo que es playa no va a dejar de existir y va a quedar sumergido bajo el agua. ¿Ya? Y después quizás se va a ir subiendo el nivel y vamos a quedar que en un planeta sumergido completo. Nadie lo sabe. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas, consultas, preguntas que tengan? Antes de avanzar. Bien. Chiquillos, vamos entonces a cambiar de tema. Ya hablamos todo lo que tenía que ver con imperialismo y colonialismo. Perdón. Y vamos a pasar ahora a hablar de lo que es sobre la Primera Guerra Mundial, que es el segundo gran tema que quería tocar. Vamos a partir hablando primero sobre los antecedentes de la guerra, ¿ya? Cómo surge esta Primera Guerra Mundial. Y para eso tenemos que partir hablando sobre la paz armada, o Pax Armada, también que le llaman. La paz armada, chiquillos, es una época que se da aproximadamente entre 1880 y 1914, en la cual las potencias europeas logran mantener un clima de relativa paz en Europa a partir de un sistema de alianzas defensivas, ¿ya? Los países comienzan a aliarse entre sí con la finalidad de poder establecer, chiquillos, cierto equilibrio de las potencias. Y pasamos al segundo punto. El equilibrio de potencia lo que intentaba hacer era que en Europa las fuerzas militares más poderosas no estuvieran todas en un bando, sino que estuvieran haciendo un determinado juego de equilibrio. Esto también en base a los intereses que podían tener. ¿Ya?
Si teníamos intereses en territorios en común, éramos países que teníamos enemigos en común, lo más probable, lo más factible era que nos termináramos aliando, ¿ya? Por ejemplo, Gran Bretaña tenía como gran enemigo al imperio alemán que estaba surgiendo, y por lo cual eran enemigos, pero al mismo tiempo Francia tenía como enemigo al imperio alemán. Así que se aplica la regla, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El imperio alemán y Francia se buscan aliar con el imperio británico. Así que de esa manera tenemos una alianza de dos países que por lo general a lo largo de su historia nunca se habían llevado bien, se ponen de acuerdo, se hacen amigos con el fin de poder hacerle frente a este enemigo en común que tenían, que eran los alemanes. Y así después Alemania busca sus aliados, y así se van formando los sistemas de alianza que van a darle forma al mapa político que existe en Europa. Déjenme mirar, chiquillos, que algo pasó. Esto quedó pegado. Ah, está queriendo ingresar. Denme un momentito, chiquillos. Entonces, chiquillos, esa era la realidad que teníamos. ¿Ya? Denme un cochito, chiquillos, que me queda algo más. Ahí sí. Disculpen, chiquillos, pero había que ver eso. Gracias. Bien. Y por último, estamos en un contexto, chiquillos, en el cual Europa está viviendo un influjo imperialista y colonialista. Lo que significa que en Europa las grandes potencias se están moviendo en la búsqueda de materias primas, en la búsqueda de estos bienes que tú puedes encontrar en la naturaleza, ¿ya? Que pueden ser recursos naturales, madera, caucho, algún fruto, el algodón, ¿ya? Algún condimento, y recursos minerales como puede ser el hierro, el carbón, el oro, la plata, las piedras preciosas, ¿ya? Y a su vez, a través de esta expansión colonial, buscar consolidar el poderío económico que tenían a través de el volumen de ventas que le podían hacer a estos mercados. Recuerden que estar bajo una lógica de dominación colonial también significa que a nivel comercial tengo opciones limitadas, es decir, no le puedo comprar a cualquiera como colonia, sino que tengo que aceptar aquello que permita pasar la metrópolis, aquello que permita pasar esta nación europea poderosa. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, inquietudes? Si no, para seguir avanzando. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre el sistema de alianzas que se establecieron en Europa, ¿ya? Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. ¿Pudiste entrar? ¿No? ¿Pudiste entrar? Ya, te voy a cambiar la contraseña de la audio. ¿Ok? Este sistema de alianzas, chiquillos, se le denominó la Triple Alianza, bueno, o Triple Entente. Aquí aparecen más de 3, chiquillos, porque agregamos uno extra, ¿ya? Pero originalmente eran 3 y se fueron sumando más gente, pero se les mantuvo el nombre. En el caso de la Triple Alianza estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Italia y el Imperio Otomano. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Ya? Chicos, apréndeles un nombre. ¿Ya?
Ellos, chiquillos, fueron la Triple Alianza. ¿Ya? Con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que el Reino de Italia va a desaparecer de la guerra, ¿ya? Así que pues, al final igual terminan quedando tres. De hecho, por eso se habla después con que al final de la Primera Guerra Mundial que caen los imperios, ¿ya? Y en el caso de la Triple Entente, originalmente estaba el Reino Unido, Francia y Rusia. Ellos eran la Triple Entente, o el Imperio Ruso. Y pusimos a Serbia porque Serbia juega un rol bastante interesante en este proceso, ¿ya? Debido a que va a ser el país que va a gatillar la guerra. ¿Qué significa en palabras simples este sistema de alianzas, chiquillos? Que si uno de ellos entraba en conflicto, el resto lo acompañaba en la guerra. ¿Ya? Por ejemplo, si el Imperio Alemán entraba en guerra, automáticamente también entraba en guerra el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Italia y el Imperio Otomano entraban apoyando a su aliado. ¿Ya? Por lo tanto, ya no era una guerra quizás de un país, sino que ya habían cuatro. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de que entrara Reino Unido, entraba Francia y el Imperio Ruso. El caso de Serbia es un caso bien especial, porque Serbia estaba aliado solamente con Rusia. Por lo tanto, si alguien le declaraba la guerra a Serbia, Rusia entraba. Ahora bien, como Rusia a su vez está aliado con Francia y con el Reino Unido, entraban los otros dos también indirectamente. Es decir, la Primera Guerra Mundial, chiquillos, surge por un conflicto en particular que tiene el Imperio Austrohúngaro con Serbia. Tienen un conflicto, las tensiones se elevan, el Imperio Austrohúngaro le dice o me dan la razón o declaramos guerra, oblígame, dice Serbia, le declaran la guerra y todo este sistema de alianzas se activa. Por lo tanto, debe pasar un conflicto de 1 contra 1, termina un conflicto de 4 contra 4, y algunos de estos 4, como podría ser el Imperio Alemán, como podría ser Reino Unido, Francia, tenían colonias en distintos lugares del mundo. Por lo tanto, esos lugares también entraron en guerra. Si ustedes recuerdan, y vamos a volver un poquito hacia atrás, ese mapa, fíjense que los alemanes tienen colonias en África, los italianos tienen colonias en África. Por lo tanto, también ocurre una guerra bastante importante en África. ¿Ya? De hecho, los alemanes también tenían una colonia en Nueva Guinea, en Oceanía, por lo tanto también hubo guerra en Oceanía. O sea, pasamos de un conflicto de dos países que se ubicaban acá a ser un conflicto que afectaba a toda Europa, o gran parte de Europa, gran parte de África, parte de Oceanía. Por lo tanto, podemos hablar ya de un conflicto de carácter mundial. Y es por eso que se habla de una Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Se movilizaron fuerzas de distintos lugares del mundo. Hubieron batallas que se llevaron a cabo, por ejemplo, en mares de otros países, ¿ya? Por ejemplo, en las costas de Chile, en las costas de Juan Fernández, se libró una batalla naval de la Primera Guerra Mundial, donde se hundió un buque de guerra alemán, el Dresden, ¿ya? Para que se den cuenta en el fondo de la magnitud del conflicto, terminaron combatiendo hasta el mar chileno. Donde se encontraban, se agarraban a coscacho, ¿ya? Y eso, ¿cómo? ¿Mm? Pero eso te lo cuento al final de la clase, pues. Relájate, si todavía queda. No te voy a adelantar, bueno, de hecho tú te puedes meter a internet y puedes ver quién ganó. De hecho te lo voy a decir, estas son las que pierden, ¿ya? Ahí vamos contando el cómo y qué condiciones les impusieron cuando estos fueron derrotados, ¿ya? Pero lo importante entender es que este sistema de alianzas jugó un rol importante para que este conflicto o esta guerra se ampliara y no fuera un conflicto entre dos países en particular, sino que terminara siendo un conflicto a escala mundial. ¿Ya? Bueno, ahí está un poquito el mapa sobre el sistema de las alianzas, chiquillos. Lo que está en un color verde normal, concepto, chiquillos, no me piden qué diferencian los tipos de verde, ¿ya? Pero tenemos el verde normal, que es, era la Triple Entente, o la Entente Cordial. Está Gran Bretaña, está Francia, está el Imperio Ruso. En un verde clarito te dice los aliados de Rusia, que era Serbia y Montenegro, ¿ya? Y lo que está en color tipo crema de verdura, un color así como verde café, es
la Triple Alianza original, ¿ya? En la cual estaba Alemania, Austria-Hungría, el Reino de Italia, y después se va a unir el Imperio Otomano, Bulgaria y otros territorios, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Fíjense en el fondo cómo están distribuidas y que son las principales potencias de Europa de la época, ¿ya? Ocupan fácilmente más de la mitad del continente europeo. Por lo tanto, era un conflicto a gran escala, no era un conflicto chiquitito, ¿ya? Así que si se activaba la guerra, iba a ser una guerra a gran escala, ¿ya? Lo importante también acá, o interesante, es que ustedes se den cuenta que donde dice Austria-Hungría, que es el Imperio Austrohúngaro, aparecen flechitas con una serie de nombres de pueblos dentro. Checos, eslovacos, polacos, ucranianos, rumanos, serbios, croatas, eslovenos, italianos. ¿Qué te está indicando eso? Que el Imperio Austrohúngaro era un imperio multicultural, tenía muchas culturas diferentes, por lo tanto era muy fácil y muy factible que entraran en conflictos territoriales, porque esta época es la época donde surgen los nacionalismos, surge el sentido de pertenencia con el pueblo, con mi origen, con mi cultura, ¿ya? Y probablemente ellos no se sentían ni austriacos ni húngaros, ¿ya? Y lo interesante acá es fijarse donde dice serbios. Ahí probablemente vivía un porcentaje de población considerable de serbios que lo que ansiaban era independizarse y unirse al territorio de Serbia como un estado independiente. Entonces querían salir del Imperio Austrohúngaro y pasar a formar parte de esta Serbia libre, ¿ya? Evidentemente el Imperio Austrohúngaro les decía que no a cada rato, que no los iba a dejar porque era perder territorio. Ustedes saben que perder territorio no es algo rentable ni positivo. Así que, en palabras simples, comenzaron a haber revueltas, malestar social, descontento, manifestaciones, y hasta que nos va a llegar el punto clave que va a marcar el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es el asesinato de Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? Era el heredero al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Cuando a él lo asesina un nacionalista serbio, es decir, una persona que luchaba por la causa de la independencia de este sector y que este sector pasara a Serbia. Y eso es lo que genera las tensiones que van a desencadenar el conflicto. Ese hecho en particular, las tensiones se comienzan a elevar, se van a activar todas las alianzas defensivas y va a desencadenarse lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y probablemente vamos a quedar hasta acá, chiquillos. No sé si alguien tendrá una duda, alguna consulta, alguna inquietud. ¿No? No hay dudas, no hay consultas, no hay inquietudes, chiquillos. Ya. Entonces, antes de finalizar la grabación de la clase, les voy a presentar la pregunta esencial. La pregunta esencial, chiquillos, ustedes ya la pueden responder con los contenidos de hoy día. Dice, explique con sus palabras los conceptos de imperialismo y colonialismo. Repito, explique con sus palabras los conceptos de imperialismo y colonialismo. ¿Ya? Básense, chiquillos, en las primeras diapositivas que les presenté. De hecho, es la primera diapositiva de materia, la que yo les presenté, chiquillos, y ahí hablamos sobre lo que era el imperialismo y el colonialismo. Ahí, diapositiva 3, ahí está, chiquillos, gran parte de la explicación de su pregunta esencial. ¿Ya? Desde esa diapositiva la pueden sacar. Fíjense, léanla bien, revísenla bien, fíjense en las diferencias que se establecen entre imperialismo y colonialismo para poder responder la pregunta esencial. Recuerden que la pregunta esencial es fundamental para su proceso, recuerden que es clave para la evaluación.